Buenas a todos y todas. Estamos hoy en una edición especial de Mundo Sanitarista, donde vamos a entrevistar a José Luis Lingeri, secretario general de Les Vatos, secretario adjunto y referente político de nuestra federación. Así que es un placer tenerte con nosotros, José Luis. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, Estefanía. Quiero aprovechar y saludar a los distintos compañeros, a Pablo Bogán, a María Ibáñez, a Celeste Ambiamonte, a Juan Tavares, a Josefina Quintero, a Nacho, a Estefanía, a Pablo. Bueno, todos los compañeros y compañeras que hacen de Mundo Sanitarista un programa importante porque transmite el pensamiento, el sentir de los trabajadores sanitaristas a lo largo y ancho de todo el país. Radio Ambiente es una creación de la Federación Nacional que hoy preside el compañero Carlos Adamo junto con el secretario nacional. Así que es un gusto estar con ustedes en estas postrimerías ya del 2024. Bueno, agradecemos tu tiempo y bueno, estoy acá en la mesa con el compañero Pablo Besic, está desde los inicios del programa y es delegado del Distrito de Lanús, y con Ignacio Cancelada, que es un compañero del Laboratorio Central, todos pertenecientes a nuestra organización. Y queríamos arrancar rompiendo un poquito el hielo para hablar sobre tus comienzos como militante sindical, tus comienzos en el sindicalismo, tus comienzos en obras sanitarias de Junín, si nos querés hablar un poquito de eso. Bueno, ante todo, Ignacio, también, gracias. Sí, ha sido una vida muy agitada, muy profunda a lo largo de los años. Hay que tener en cuenta que ingresé en Junín, provincia de Buenos Aires, el 16 de mayo de 1967. En esa época, obras sanitarias eran en todo el país. Era una categoría baja, era una clase 4, se llamaba en ese momento, como conductor de equipos móviles. Bueno, me tocó hacer las primeras tareas, después me hice estudio, me recibí de técnico mecánico en Junín, cursé los 6 años, ingresé en el curso acá en Las Heras y Pueyrredón, hice el preparatorio de ingeniería, y bueno, el cambio de la vida, cuando volví a Junín y cursé eso, bueno, después ya me puse de novio, como quien dice, me casé, me cambió la vida, y de aquello que esperaba transformar o llevar por delante una cosa que me apasionaba, que era el tema de la mecánica, terminé en esta tarea de dirigente sindical. Así que bueno, empecé como secretario general, fui elegido en Junín, integré la delegación regional de la CGT Junín, junto con Valentín de Sico, con un montón de compañeros de la Unión Ferroviaria, Comercio. Tuve una larga historia y parte de mi vida de juventud la viví con toda pasión y profundidad en esa ciudad. Aunque mi ciudad natal es Mar del Plata, o sea, nací en Mar del Plata, después mi padre, como trabajaba también en obra sanitaria, fue trasladado a Junín y bueno, ahí me inicié todo este tema hasta poder llegar después a la Federación Nacional. Bien, y ahí en la Federación tuviste un rol como secretario gremial muy importante, ¿no? Sí, una vez que se hizo el Congreso de Villa Mercedes San Luis, por el año 69 más o menos, nosotros en ese momento estábamos en oposición, digamos, con la Federación Nacional, que la ejercía un compañero y después amigo Santiago Natividad Serpa, fallecido, que también rindo un homenaje a él. Y conformamos la línea de lo que se llamaba Litoral, que era Santa Fe, Paraná, Rosario. La cabecera era Rosario, que estaba el compañero Muñoz. Y ahí, bueno, llegamos a Villa Mercedes, se hizo ese congreso. Yo ahí aparecí, debuté, vamos a decir, en la actividad sindical ya con mucha fuerza. Tuve algunos entredichos picantes con la conducción, pero eran momentos duros. Mario Muñoz era un referente importante del sindicato Rosario, donde inclusive ejerció la Secretaría General de la CGT a nivel nacional. Bueno, después de ese debate, de esa situación, pasaron unos meses y yo estaba trabajando en mi taller allá en Junín, en obras, y me llama Serpa diciendo que quería tener una charla conmigo. Bueno, vine a Buenos Aires
y me ofreció poder trabajar en la Federación Nacional. Como éramos verticalistas en ese momento, lo consulté a Mario Muñoz, a los demás compañeros, a Frassoni, Calegari, que eran toda la vieja guardia de lo que era el sindicalismo de la FENTO en ese momento. Y me dijeron que sí, que viniera, y efectivamente yo recién me había casado, tengo una nena de 1 año, tuve que dejar mi casa, que hacía poco la había terminado, y me trasladé a Buenos Aires, y ahí empecé el tema sindical en la Federación Nacional. Me tocó hacer la elaboración del convenio 57/75, prácticamente con todo un equipo que colaboraba conmigo, estudiaba profundamente los distintos convenios de las empresas del Estado, me involucraba en cada tema, estudiaba cada artículo que pudiera ser bueno para los trabajadores sanitaristas, y bueno, logramos sacar ese convenio colectivo que para mí hoy en algunos lugares todavía del interior del país se sigue aplicando. Fue aprobado al 100% por todos los sindicatos. El único sindicato que lo rechazó en ese momento era Córdoba, que había un fuerte componente de compañeros del PC, había un solo compañero peronista, Lazarte, el resto de los muchachos, bueno, con su ideología y su pensamiento. Tuve que viajar, al único que le permitían viajar a Córdoba, me acompañó en esa oportunidad otro gran compañero, dirigente, hermano de toda la vida, Rubén Pereira, que después en la otra elección de la Federación ya vino como secretario de prensa de la FENTO, hasta después llegar a secretario general de la misma. Así que fuimos con Rubén a Córdoba a discutir ese convenio. Nos peloteaban cada rato, poniéndonos siempre objeciones. Tuvimos casi 5 horas discutiendo ese famoso convenio, hasta que Íscaro, que era pariente, era primo de Íscaro, que estaba a nivel nacional en el Partido Comunista en ese momento, me sacan, piden un corte intermedio, y me dice: flaco, aguantá un ratito más que después te lo aprobamos. O sea, la picardía típica de los muchachos de la izquierda cuando quieren dilatar y llevar el debate más allá de lo que tiene que ser. O sea, se aprobó eso, después seguimos trabajando en la Federación Nacional hasta el golpe de la dictadura militar. Quedamos todos cesantes, anduvimos recorriendo, yo me quedé acá en Capital, con Rubén también. Nos ayudaron en ese momento 2 compañeros para poder subsistir este tema, que fue el compañero Cavalieri de Comercio y el compañero Baldassini de FUESI, hoy fallecido. Fueron los que de alguna forma nos bancaron desde afuera hasta poder llegar a la normalización, que esa noche oscura que tuvimos que pasar los argentinos y argentinas hasta el año 83, donde el advenimiento a la democracia a través del presidente Alfonsín, volvimos a reingresar a la empresa. A mí me tocó, hablando con Rubén después ya en las elecciones, de que él creía que yo tenía que desempeñarme y jugar un papel en el Sindicato Buenos Aires y él en la Federación Nacional. Así se acordó. Y bueno, fuimos a elecciones con 6, 7 listas. A mí me tocó en Capital, gané por 108 votos, muy reñido, no nos querían entregar el sindicato, no hacían mucho hincapié en ese momento la gente del ministerio, hasta que conseguimos poder legalizar la presencia nuestra. Después se hizo un congreso nacional donde salió electo Rubén Pereira como secretario general de la FENTO. Y bueno, y después de eso han transcurrido del 83 a la fecha tantas cosas que podemos hacer un libro de todo lo que nos tocó vivir y pasar a lo largo de la historia del movimiento obrero. Trabajé con hombres como José Ignacio Rucci, con Saúl Ubaldini, con Hugo Moyano. Tuve la oportunidad de tener una entrevista que me invitaron. Yo estaba en un congreso en San Juan y me llama la gente de José, de Rucci, diciendo que había una reunión en Gaspar Campo con el general Perón en su regreso en el 73.
Así que como chico con zapato nuevo me vine a Buenos Aires. Estaba dividida la 62 de Córdoba. En un arbolito de Gaspar Campo estaba José con un grupo de compañeros y en otro arbolito estaba Lorenzo Miguel con otro grupo. Entramos a la reunión, empezó a hablar el general y se acabó cualquier disputa, cualquier discusión, porque tenía un poder de síntesis y no de convencimiento, una convicción clara, permanente de lo que era realmente el rol que le tocaba ocupar al movimiento obrero como columna vertebral del movimiento nacional justicialista. Fue un día hermoso, lo recuerdo como si fuese hoy, de estar con él, escuchar sus vivencias, sus cosas, su historia, ese poder de síntesis que tenía para expresar su pensamiento, que hasta el día de hoy muchas cosas se cumplen. Y se cumplen para los peronistas, lógicamente no se cumple para la oposición, que no lo acepta. Pero bueno, es parte de esa historia muy así sintética y bueno, las preguntas que ustedes consideren de actualidad o las cosas que consideren que puedan hacer, háganlo con todo gusto. Muchas gracias, Flaco. De hecho, primero una pequeña digresión, es muy interesante todo esto que contás porque tuvimos un capítulo de la escuelita relacionado específicamente a historia de Fentos, que hablamos de esto, de los orígenes de la Fentos con unas tradiciones ideológicas muy distintas, que supieron convivir, que supieron, con los roces que tiene la política, ¿no? Pero así todo, poder construir en unidad en favor de los trabajadores y que era, eso siempre lo remarcábamos como algo muy rescatable para las futuras generaciones, poder tenerlo, poder tener la grandeza de poder construir más allá de dónde se pare cada uno ideológicamente o partidariamente. Y escucharlo de alguien que tuvo la experiencia en carne propia, me parece que es mucho más valioso que lo que pueda contar yo acá sentado con mis 33 años. Primero eso lo pensaba mientras hablabas. Y después quizás ya llevándote a algo más actual que nos interesaba quizás charlar. Cuando preparamos la entrevista hablamos ver qué priorizar de poder hablar con vos y había un punto que nos interesaba porque nos parecía un debate importante que quizás nosotros hoy en día, como militantes sindicales, en la base, con los compañeros, uno se enfrenta a algo que está como muy difundido en los compañeros de base, que es una cierta desconfianza a cualquier organización, sea sindical, sea partidaria, sea institucional, sea lo que sea. Y eso es una barrera complicada que nos encontramos los militantes sindicales a la hora de poder charlar con un compañero abajo. ¿Qué pensás sobre esto? ¿Qué hay? ¿Cómo llegamos a ese punto de esa desconfianza? ¿Qué hay de errores nuestros a la hora de generar eso? ¿Qué hay de estigmatización mediática también? ¿Cómo ves ese tema? Y también, sobre todo, ¿cómo hacemos para salir de esta... ¿Qué puntas ves para salir de esa situación? Sí, es una pregunta importante y es central en los desafíos que hoy tenemos. Yo creo que hubo un antes y un después. Si bien hubo errores en la política, la sociedad es dura. Yo digo siempre, cuando todo va bien sos Gardel y cuando te va mal perdiste. Después de la pandemia hubo un quiebre, un punto de inflexión, donde el hecho de estar encerrados, como decíamos nosotros, de prohibir de salir, de tener reuniones, de no tener contacto con los amigos, con nuestras afinidades, con nuestras cosas que diariamente ejercíamos, fundamentalmente los jóvenes. Uh-huh. Y yo creo que de ahí parte ese grado de rebeldía, de decir que esto que se ha capitalizado y lo ha caracterizado muy bien el actual presidente con ese grito de libertad, es un poco que viene de ahí, de la frustración de no poder expresar, de no poder estar presente, de no participar y de no tener realmente una posibilidad de llevar adelante los objetivos. Pero también esto marca toda una tirantez y mediática que ha venido permanentemente castigando a las instituciones. O sea, una cosa es las instituciones vistas desde la comunidad y otra cosa es vista desde los trabajadores. Claro. O sea, cada dirigente en su sindicato
tiene que rendir cada 4 años cuando toca el periodo electoral, realmente el sentir y el pensamiento de las bases. Pero estamos acostumbrados de que siempre se nos ha castigado como que somos los corruptos, que no trabajamos, que somos los millonarios. Todos los días nos descalifican permanentemente. Yo a veces le digo que algunos periodistas tendrían que concurrir y venir a una asamblea y hacer ahí la exposición y sentir el pensamiento de los trabajadores, recorrer lo que es una organización sindical, lo que es un sindicato, lo que brinda la obra social, tener los campi, tener los hoteles. Bueno, todo eso que se ha armado por una situación que nace desde la propia base del justicialismo. Perón hace una revolución desde el 45 en adelante hasta el 55, cuando es derrocado por el golpe militar, donde se crean un montón de hechos, se crea una pertenencia, como decía él, no solamente como columna vertebral, sino en el tema educativo, de trabajo, industrial. Se crearon las escuelas técnicas, fábricas. Córdoba era un motor de la industria, se fabricaban vagones ferroviarios, locomotoras, barcos mercantes. Hubo un salto, una explosión en un momento también de la posguerra y de los problemas que existían en Europa. Con una visión, Perón, también fuimos por eso los graneros del mundo, que pudimos trasladar, vender y fortalecer la economía. Y el ministro Miranda, cuando negoció el tema de la compra de los ferrocarriles y se nacionalizaron, le decía al general, dejá que a estos gringos ya los voy a empezar a ablandar, y los fue a ablandar, y al final compró los ferrocarriles, que eran millones y millones de pesos por moneda. Claro. Bueno, esto era una cuestión visionaria, era una política que la fuimos desarrollando a lo largo de todos los años. Fueron interrumpidas por los golpes militares o por algún gobierno civil también que pretendió, como la ley Mucci, quebrar a las instituciones sindicales. Bueno, esto hoy se vuelve a poner en el tapete. Hay leyes en el Parlamento que quieren destruir la estructura de lo que históricamente fue el movimiento obrero argentino, las obras sociales. Yo creo que es un error. No quieren hablar sobre el diálogo. Yo creo que el diálogo es vital y los consensos son esenciales para poder arribar a puntos de coincidencia. Dicen que no los entendemos. Yo no sé cuando ellos dicen que nosotros no los entendemos qué es lo que hacen. Quisieran que me expliquen qué es lo que nosotros no entendemos y qué es lo que quieren. Si le quieren la destrucción, bueno, el movimiento obrero, lógicamente, es como decía el general, tenemos que ser sabios y prudentes. No sé si seremos sabios, pero somos prudentes en el momento de que las cosas se hacen en el momento preciso y cuando las circunstancias sí lo exigen. Así, estas son las cosas que discutimos permanentemente en la CGT. Hay sectores que se creen que todo es el paro por el paro o la confrontación por la confrontación, y hoy creo que más que nunca hay que operar con una inteligencia y madurez que nos lleve a nosotros a no hacer chocar el tren, como decimos nosotros, a los compañeros, creando más desocupación, más angustia, con salarios de hambre. Hoy podemos decir que la macroeconomía, ellos plantean, sí, claro que se bajó la inflación, se bajó muy importante el número, cayó el riesgo país, bajó el dólar, prácticamente no hay brecha entre el dólar oficial y lo que se llama el dólar blue. Pero ese fue un ajuste salvaje que lo pagó el pueblo, no lo pagó la casta. Dice, esto lo va a pagar la casta. La casta sigue haciendo plata, sigue con la bicicleta financiera, sigue agarrando los negocios que le son rentables, y el ajuste lo tuvieron los trabajadores y trabajadoras, fundamentalmente los jubilados. Hoy estamos viendo el tema de los medicamentos, que es inaccesible, pero no solamente los jubilados, para las obras sociales sindicales cada vez se nos hace más difícil cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras. Por eso creo que hay que trabajar con mucha fineza, con mucha tacto, para ir conformando y creando, y también vamos a hacer la autocrítica de la mala praxis de la política de los últimos años. O sea, no hay oposición,
Hoy no existe una oposición, hoy es el gobierno y la orfandad. Entonces, si no recreamos con las nuevas generaciones ese pensamiento, ese ideal que le marcó Perón a los jóvenes, tampoco era tirar los viejos por la ventana, como algunos pretenden, sino decir que la experiencia de los viejos, llamémoslo en el buen término, o de los adultos, es para transmitir a las nuevas generaciones la experiencia de lo que a uno le tocó vivir, que no queremos que tampoco la vivan ellos. Entonces queremos una Argentina pujante, una Argentina en crecimiento, con integración, que ese derrame realmente llegue a todos los sectores. Cuando Perón hablaba del fifty-fifty, quería decir que el 50% era para el empleador, el 50% para el trabajador. Eso hoy no se da. Hoy estamos en los salarios más bajos que se ha dado, aunque digan que estamos con un salario dolarizado, mentira. Yo hoy digo que en la organización hemos perdido alrededor del 40% del salario real. Entonces no veo de que el salario le haya ganado la inflación. Bueno, estos son los desafíos que tenemos para el 2025. Queremos ver cómo se conforma, si hay presupuesto. Si no hay presupuesto va a ser discrecional, porque vamos a seguir trabajando con un presupuesto del 2023. Estamos enmarcados en base a la ley Bases de trabajar en la transformación de AISA. AISA está dentro de la ley con probablemente privatización y concesión. Se está trabajando con las autoridades de la empresa, con alguna autoridad del gobierno en función de plantear lo que va a ser el marco regulatorio, el contrato de concesión, el estatuto, las normas, ver cómo queda la plantilla laboral, cómo queda el convenio colectivo de trabajo. Veo un año muy arduo, si fue muy duro para toda la gente. Creo que el 2025, aunque hay un optimismo por parte del gobierno, nosotros, es como decía el general, sin ofender a nadie, que al Rengo había que verlo caminar de qué lado cojea. Entonces queremos ver cómo transita esto en el 2025, cómo se dan las circunstancias económicas y políticas. El peronismo se tiene que dar un gran debate, no podemos seguir con las mismas figuritas que nos llevaron a la derrota, y crear nuevamente esa mística de trabajo, de militancia, de recorrer, no el confort de estar sentado, sino hacer lo que estamos haciendo ahora, ir lugar por lugar, hablar con la gente, esclarecer a la gente, mantener esa presencia. Y bueno, esto lo está haciendo no solamente nuestro sindicato, lo está haciendo la Federación Nacional a través de su secretario general, del secretariado, recorriendo las provincias, hablando con la gente, hablando con las empresas, tratando de mejorar la calidad de vida. Nosotros no queremos tumbar ningún gobierno, ni estar en la idea del movimiento obrero, ni poner palo en la rueda. Hemos propuesto en la reunión que tuvimos con el jefe de gabinete y con algunos asesores de conformar una mesa tripartita entre trabajadores, empresarios y la CGT para debatir los problemas de fondo que hoy preocupan a los argentinos y que también le preocupa al gobierno. Pero si no hay diálogo y no hay forma de poder llegar a esto, se dificulta seriamente poder entablar estas conversaciones. Bueno, buenísimo. Bueno, genial, José Luis. Qué lindo y qué importante también escucharte para todos los compañeros y compañeras que tienen la suerte de escuchar este programa a lo largo del país. También es fácil entrevistarlo porque habló de todo lo que queríamos hablar. Totalmente. Rema la entrevista. Totalmente. Nos llevó y la verdad nos llevaste por un pedazo de la historia que nos trae hasta acá y es importante que la abordemos. Y destaco otra cosa de lo que dijiste que me parece fundamental como delegado, que nuestro líder nos diga, el mensaje sea, tenemos que salir de la zona de confort para seguir trabajando por los compañeros y compañeras. Como delegado, digo, qué importante que es ese mensaje que nos lo das vos, no solo en las palabras, sino en los hechos concretos. Pasando puntualmente a la pregunta que te queríamos hacer, que algo ya nos adelantaste, porque algo ya nos fuiste diciendo recién. Nosotros, ya entrando más en tu función como secretario general del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, nosotros sabemos el rol importantísimo que tuviste en los 90, evitando la privatización, logrando una concesión que después dio lugar
al retorno de una empresa de capital estatal, AISA puntualmente estamos hablando. Evocando un poco eso, bueno, algo ya no, como te decía, algo ya nos comentaste. ¿Cuál es la situación actual de la empresa y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta la empresa? Algo, como digo, no fuiste anticipando recién. Y también preguntarte, ¿cómo es negociar algo con este gobierno? Bueno, es muy difícil porque cuando vos no tenés un interlocutor real, pasa con las discusiones salariales, hay un montón de acuerdos que no han sido homologados, se dilatan las cosas, te cuesta llegar. Es una cosa que a mí no me ocurrió en todos estos años de la actividad sindical. Considero que el gobierno tiene toda la legitimidad que le dio el pueblo a través del voto, pero también esto de que hay que destruir el Estado, que somos el demonio, que el Estado no debe existir. No hay nación sin Estado. O sea, en el mundo todo es el Estado en función de lo que es la democracia. Después, que esté lo privado, que esté lo estatal, la convivencia, pero es lógico. No pretendemos que todo sea dentro del Estado. Hay roles que le competen al Estado y hay roles que le competen al privado. Lo que queremos es llegar a una comunión de ideas de cómo llegamos a un acuerdo para decir nadie es ganador o perdedor y salgamos por lo menos empatados. Y esa es la voluntad que nosotros ponemos en el trabajo diario con la empresa y con el gobierno para poder arribar a alguna solución medianamente para los trabajadores y trabajadoras de AISA especialmente. También se habló mucho estos días porque los medios juegan y fundamentalmente en una etapa crítica estival. Este año va a ser un año muy seco, de mucho calor, va a ser de una temperatura estable tanto de día como de noche. Eso hace que nuestras máquinas, nuestros equipos anden permanentemente. Se prevén algunos cortes en el conurbano, donde nosotros tenemos casi 900 pozos que se nutren de energía eléctrica. Esto nos trae problemas en el suministro a la gente que menos poder adquisitivo tiene. Y bueno, nosotros defendemos el agua como un derecho humano, como un derecho universal, como un derecho a la vida. El petróleo es importante, el gas es importante, la minería es importante, el campo es importante, pero el agua es el sustento, es un bien muy escaso en el mundo. Se mueren millones de niños por día por no acudir a no tener agua segura. El cambio climático que hoy se rechaza, como el COP21, donde también hay un programa 2030, nadie puede ignorar que en estos últimos tiempos hubo cambios y fenómenos climáticos en el mundo que no se daban hace muchísimos años, y nosotros tenemos que prepararnos también para ese desafío de asegurar una fuente de agua segura a todos los habitantes, no solamente en lo que nos toca a nosotros en AISA, sino en todo el país. Esto es un problema federal. El agua es un derecho, como bien lo dice, que le toque a todos los argentinos y a todas las argentinas. Pero también el agua se debe pagar, porque como se paga la luz, se paga el gas, se paga el cable, algunos se quejan a lo mejor por una tarifa de 60 o 70 mil pesos, pero el cable para ver televisión son 150, 200 o sumas que han llegado. No quiero criticar a otros servicios, pero quiero decir, hasta hace unos meses el agua, el derroche que hay de agua es impresionante en la ciudad de Buenos Aires. O sea, que un encargado, con todo respeto a los compañeros de la organización hermana, estén con la manguera sacando la hojita desde la línea de edificación y llevándola hasta el cordón. Eso, cuando sabemos que hay un montón de sectores carenciados que no tienen agua, no tienen servicio cloacal, bueno, ahí tiene que estar el Estado. El privado no va a poner plata en los sectores que no tienen rentabilidad. Esto lo vivimos en Agua Argentina, que cuando se le acabó el negocio de la rentabilidad, tuvieron que renunciar al contrato y después irse, y eso le costó a la Argentina, porque hubo un juicio que hubo que dirimirlo en el CIADI, que le costó muchísimos millones de pesos a nuestro país. Así que
Las experiencias las conocemos, no queremos chocarnos otra vez con la misma piedra, queremos aportar, queremos ayudar, queremos superar esta instancia que nos toca transitar en esta nueva etapa que se puede dar en la empresa, y para eso estamos los dirigentes, los trabajadores, trabajando mancomunadamente para esto. Y una función muy importante también de los delegados, esclarecer, explicarle a la gente. Yo digo que el delegado a veces criticaba cuando vienen a la asamblea a preguntar solamente si hay aumento de salario o corrimiento de una categoría o un ingreso. No, el delegado tiene una función más amplia, tiene que explicarle, estar al lado del compañero. También no es un sitio de confort o decir tengo el auto, tengo para ir acá, ya no. Hoy el delegado tiene que hacer esa militancia, ese trabajo en la base de estar al lado de la gente, explicando, solucionando los problemas, que son muchos. Entonces, bueno, habría para hablar muchísimo, sí, pero yo les quiero agradecer en este programa y la oportunidad que me dan. A la Nosotros somos los agradecidos. A la Federación, a Carlos, a todos los trabajadores sanitaristas del país. Aprovechar la oportunidad a todos los compañeras y compañeros, mandarle un saludo fraternal, un cariño como compañero y hermano de toda la vida de todos ellos, y desearle que dentro de las vicisitudes y de los problemas que hoy tenemos, que también tengan unas felices fiestas, una feliz Navidad, y esperemos que el año próximo pueda ser más próspero para el conjunto de los argentinos. José Luis, bueno, te agradecemos mucho tu tiempo, sabemos que ahora tenés reunión del Secretariado Nacional. Queremos cerrar más que nada con un mensaje. Este programa, Mundo Sanitarista, es el programa de la Juventud Sanitarista, y queremos que nos digas vos cómo ves a los jóvenes hoy y que nos transmitas un mensaje para los jóvenes de todo el país que estén escuchando. Sí, es central hoy esa traslación de lo nuestro, de los que ya tenemos la edad y que hemos trabajado. Esta posta es la posta y le toca el tiempo a los jóvenes. Y para eso se tienen que capacitar, para eso tienen que estar permanentemente viendo también. Porque yo le digo, estaba leyendo un artículo que esto que hoy está de moda y que, bueno, hoy una elección se gana con el teléfono, no se gana más hablando, haciendo discurso o imprimiendo un papel o por los medios. Las redes, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está previsto para el año 2030 que va a cortar 30 horas laborales. Eso quiere decir que si no nos reconvertimos, no nos preparamos para ese desafío, no capacitamos a los jóvenes, no los adoctrinamos en el buen sentido de la palabra, porque acá cuando el gobierno escucha adoctrinamiento y militancia, se cree que somos los guerrilleros de la época de los montoneros que venimos a tumbar al gobierno. No, es capacitarlos para darle valor agregado, para que realmente se puedan estar a la altura de las circunstancias. Ya la improvisación, la mediocridad, la política barata, ya la gente la rechazó. Y si no hemos aprendido lo que la gente nos castigó en las urnas, bueno, entonces no hemos aprendido nada. Muchísimas gracias, Flaco, sos un maestro para nosotros. No, gracias a ustedes y muy atentos a todos, y los felicito por este programa y los invito a seguir trabajando. Gracias. Gracias a vos.